y nos vamos a dar cuenta que es un libro totalmente diferente a los demás. ¿Por qué? Porque esta es la palabra del Señor. Entonces, cuando yo vengo a cada libro y empiezo a entender, ¿sí?, que en cada libro lo que quiere Dios el Padre es revelarme y mostrarme a su Hijo. Ayer lo vimos, el principio, ayer lo vimos, por ejemplo, de la libertad con el pan de vida, con sacrificio, sobre la santidad. El libro de Números, por ejemplo, cuando se levantó, se eligió también el asta, y Deuteronomio como una segunda ley a ese momento, cosas que Dios había permitido. Cada uno de ellos, Josué, Jueces, Ruth, todos los libros que hemos visto, lo que tienen es una luz gloriosa y profunda de nuestro Señor Jesucristo. O sea, este no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios, y todo lo que Dios habla, el Padre, sí tiene que ver con Jesucristo. Por eso esta semana hablábamos ayer de que Jesús es el verbo, la acción del Padre, la palabra viva, el verbo encarnado. Entonces vamos a ver hoy un poco sobre estos, el Pentateuco, o estos primeros 5 libros, cosas especiales para que ustedes aprendan, a los que pues estamos interesados en esa partecita, si les va a servir mucho también cuando ustedes puedan compartir con sus casas, hogares y familias referente a esto. Este libro de Génesis, su traducción no viene del hebreo sino del griego, pero este libro de Génesis sí tiene algo muy poderoso, y yo quiero que nosotros podamos hoy tener la claridad de todo lo que está en estos 5 libros a la hora de nosotros estudiarlos. Su palabra en el original es la palabra Bereshit para Génesis. Esta palabra Bereshit para Génesis significa los principios. Usted se da cuenta que Génesis significa el principio, ¿sí? Entonces esta palabra significa los principios o el principio. Ayer estuvimos viendo un poco de esto. Muy bien, ¿sí? Y esta está contenida, ¿sí?, este compendio de este canon de Génesis o del Bereshit por 50 capítulos. 50 capítulos. Bueno, muy bien. El libro de Éxodo, también al igual que Génesis, tiene una connotación también. Ahora apenas los tengamos los 5, todo este paquete, vamos a ver la luz y la revelación que hay en este Pentateuco, solamente teniendo los nombres. Ahora cuando uno va y los escudriña, por ejemplo en el caso de Bereshit, de Génesis, sí, los 50 capítulos que lo contienen. Entonces, si solamente los nombres tienen una luz, solamente los nombres, imagínate cuando uno estudie los 50 capítulos de Génesis, los 40 que creo que tiene Éxodo, los 27 que tiene Levítico, los 36 y los 34. Imagínate toda la luz que uno puede hallar ahí, ¿sí? Entonces el deseo del Señor es que nosotros podamos conocerlo a Él, y la manera correcta es a través de la palabra de Dios. Entonces ahí tenemos los principios, tenemos Bereshit. ¿De qué se trata? El libro de Éxodo, ¿sí?, su traducción del original es Shemot. Y esta palabra Shemot habla sobre liberación. Liberación, ¿sí? O también habla sobre un llamado, sobre un nombre. Nombres, voy a colocarle aquí nombres. Y ahora les explico. Nombres. ¿Sí? Muy bien. Ya dije que esta lo conforman o lo componen 40 capítulos. Una vez estábamos estudiando que los niños en Israel, la manera de instruirlos a ellos, o lo que más anhelan ellos, es llegar a ser unos rabinos. Y les dije que los chicos más o menos de entre 6 y 9 años lo que hacen es aprenderse los primeros 5 libros del Pentateuco. Pero entonces no así, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, sino que agarran capítulo por capítulo, ustedes empiezan a decir de memoria, los 50 capítulos de Génesis, los 40 de Éxodo, y ellos los empiezan a declarar, ¿sí? Y así la manera como ellos lo estudian. Muy bien, el libro de Levítico, ¿sí?, este libro también que tiene que ver con algo muy poderoso. Su traducción es la palabra Vayikra. Esta palabra Vayikra, ahora vamos a ver toda la connotación de los 5. La palabra Vayikra tiene que ver con santidad. Sí, tiene que ver con santidad, pero tiene que ver también con llamado, con un llamado. Sí, llamado. Este libro
lo conforman 27 capítulos. 27 capítulos. Mire qué tan tremendo todo esto. ¿Sí? Ojo, no hemos todavía escudriñado acá. ¿Sí? No hemos todavía escudriñado aquí todos los capítulos, pero mire de entrada todo lo que tiene ya. ¿Sí? Y poder uno entender eso, que casi no nos lo muestran, casi no nos lo enseñan a nosotros, ¿cierto? De pronto por la falta de conocimiento, porque nunca tampoco lo enseñaron así. Tenerlo a la luz, como el Señor nos lo está mostrando, es una super bendición. El libro de Números, libro de Números, ¿sí? Viene de la palabra Bamidbar. Esta palabra, Bamidbar, no se preocupe por esto, ya vamos a ver, solamente quiero es como dejar aquí algo plantado para que tengamos nosotros la claridad. Tiene que ver con el desierto, ¿sí? El desierto. Tiene que ver con el desierto. Y lo conforman 36 capítulos. Y la palabra Deuteronomios, que es la palabra Devarim, quiere decir palabra. Entonces vamos a mirar acá algo bien especial. Palabra, y si no estoy mal, son 34 capítulos. ¿Qué tal hasta acá? Mire qué precioso todo esto. Entonces, cuando usted va a la palabra de Dios, cuando usted va a la palabra del Señor, usted se puede dar cuenta de algo bastante interesante allí. Y lo que usted puede ver allí, claro, va a ver. ¿Sí? Bueno, muy bien. Mire que esto no los hemos escudriñado todavía, o sea, escudriñar no nos hemos, aunque aquí ya vimos, recuerden que una vez estudiamos capítulo por capítulo Génesis, ¿se lo recuerdan? Sí, muy bien, eso es escudriñar. Lo mismo sería con Éxodo, con Levítico, con Números y con Deuteronomio. Entonces ya sabemos que cada libro nos muestra una persona. ¿A quién? A Jesucristo, ¿sí o no? Entonces mire solamente de entrada, sin escudriñarlos, lo que el Pentateuco revela. Ojo pues que está a la luz, mire. El Señor a la hora de llamarnos a nosotros, a los seres humanos, ¿sí? El Señor es Dios de orden, entonces todo lo inicia en el principio y lo que hace el Señor es darle libertad a una vida, ¿sí? Y la llama por su nombre. La llama por su nombre para que participe de Él en su santidad, ¿sí? Y desde luego lo llama para que esa persona vaya al desierto y en el desierto tenga la palabra del Señor. Mira que tan poderoso. Ahí está el destino del hombre revelado en la palabra del Señor. Todavía no los hemos escudriñado. ¿Sí ve? Entonces, cuando yo me encuentro frente a un libro de este talante, se da cuenta que no es cualquier libro. No es cualquier libro. Es un libro con inspiración. Lo inspiró el Espíritu Santo de Dios. Entonces, miren todo el orden del Señor. Solamente en ese Pentateuco, ¿sí? De entrada. Entonces, el Señor, iniciando, lo que hace es que me liberta así. Me pone un nombre, como el Señor dice en Isaías 43, 1 y 2. ¿Sí? Y me llama a participar de su santidad. Me lleva al desierto, ¿sí? Para que en el desierto yo tenga una palabra de Él. Y teniendo una palabra de Él, si siguiéramos allá, después de Deuteronomio, ¿qué sigue? Josué, ¿sí lo recuerdan? Josué. Y uno sigue acá. Entonces me da una palabra, ¿para qué? Recuerden que José habla de conquistas, ¿sí? De entrada. Entonces me da una palabra para yo poder, sí, entrar a la tierra que Dios me ha dado, a la promesa que el Señor me ha dado a mí. Y así cada uno de los libros que el Señor nos permite a nosotros. Entonces, el deseo de Dios es que nosotros pasemos tiempo con Él. O sea, esto yo no lo voy a conocer ni lo voy a saber solamente pensando en lo de acá. Para eso es que hay que escudriñar. Y para esto el Señor nos llamó a nosotros para que podamos tener claridad de lo que Dios desea. Entonces imagínense esos niños, ¿sí? Lo que hacen a la fecha es, se aprenden de memoria, es de memoria, los 50 capítulos de Génesis. Terminan y agarran con los 40 de Éxodo, con los 27 de Levítico, con los 36 de Números y con los 34 de Deuteronomio.
y la cabeza les queda llena de mucha información. Pero recuerden que ya también lo hemos visto, no solamente es la información que yo pueda tener, sino la vida de eso que yo ya leí, que yo ya recibí. Porque yo me puedo saber los 50 capítulos de Génesis, pero si no los practico, no hay absolutamente nada. Y aquí es donde está el problema del pueblo del Señor sobre la faz de la tierra. O sea, hay gente con mucha información, pero con poca relación con Dios. ¿Eh? Entonces, hay gente que tiene de pronto mucha información, y esto yo no se los traigo para descrestarlo, sino para que entendamos la riqueza de la palabra. Yo vuelvo y le digo, no hemos cogido esto capítulo por capítulo, versículo por versículo, pero es la manera correcta de hacerlo. Y así es cada libro. Cada libro nos lleva a nosotros a entender el corazón de Dios. Como es la palabra de Dios, miren que es Dios hablando. Es diciéndole, hijo, yo tengo un principio, o sea, yo quiero que ustedes inicien bien. ¿Sí? Y tengo que libertarlos, o sea, nos coloca un nombre para darnos libertad. Nos hace un llamado para participar de su santidad, nos lleva al desierto para que tengamos una palabra de Él. ¿Qué le parece el Señor? Desde ese punto de vista. ¿Cómo le parece a usted Dios desde esto que estamos hoy planteando en esta mañana? Dígame si Dios no está muy interesado en que el hombre lo escuche a Él. El problema no es de Dios, Dios habla. ¿El problema es de quién? ¿Por qué? ¿Sí o no? Porque no es lo que tiene más peso de pronto en el corazón, lo digo con respeto, ¿cierto? O sea, yo puedo ser consciente del Señor, sí, yo sé que Dios es grande, yo sé que Dios es poderoso, yo puedo estar agradecido con Él, si no fuera por el Señor, eso es una cosa. Pero otra cosa es mi intimidad con Dios. Una vez lo habíamos visto aquí en el devocional. O sea, una cosa es que yo sea consciente de Él. Ese consciente, ¿cómo será? Con ese consciente.